Vale, vamos a cómo se distribuye la carrera. Por cierto, no os lo he dicho, pero aquellas personas que queráis cursar esta carrera en una universidad pública, pero que por lo que sea no os dé la nota, ya sea por una de estas tres vías, una cuarta manera sería cursar un primer año o primero o segundo año en una universidad privada y luego hacer un curso puente hacia la pública. Hay veces que te pueden convalidar asignaturas de primer curso, primero y segundo curso y pasarte directamente a las universidades públicas, cambiarte a esa universidad. Hay gente que lo ha hecho. Vale, ¿cómo se distribuye la carrera en términos generales en estos 5 años? Con respecto de cómo lo hice yo, varía un poquito porque yo soy licenciatura, entonces yo soy del plan antiguo, yo no tuve rotatorio, que ahora mismo lo tienen en quinto, ahora os comentaré lo que es, ni tuve que hacer trabajo de fin de grado ni todo esto. Pero en rasgos generales es bastante parecido. Los 2 primeros años de la carrera son bases fundamentales y luego veremos las asignaturas para que veáis un poquito qué es lo que estudiamos en veterinaria, pero tú llegas recién salida de una FP o de bachillerato sin tener conceptos de absolutamente nada de medicina, nada. Y tienen que irte midiendo poco a poco conceptos para que tú termines sabiendo medicina pura y dura. Entonces, ¿por dónde se empieza? Pues tenemos asignaturas que bajo mi punto de vista no sirven para nada realmente, que son pues química, física, matemáticas, estadística, asignaturas que son comunes a muchas carreras de ciencias, ¿no? Que luego realmente el día de mañana no las utilizas. Pero también tienes asignaturas que son las bases fundamentales de lo que vas a utilizar el día de mañana, como son anatomía, fisiología. Bueno, cuando vamos un poquito más centrados en la carrera, ya estamos en tercero o cuarto, nos empezamos a meter en lo que es la patología. Hemos estudiado lo que es el cuerpo normal, digamos, un cuerpo de un animal sano. Ahora vamos a pasar a estudiar lo que es un cuerpo que se empieza a enfermar. Cómo se enferma, por qué se enferma y cómo podemos tratarlo. Y actualmente, en cómo está el plan de estudios de Bolonia, el quinto año se integran todos los conceptos y se hacen las prácticas dentro del hospital, dentro de la propia universidad, porque luego también hay asignaturas que tienes que cursar, son obligatorias, que son prácticas en centros privados fuera de la universidad, para que tú veas lo que es pues la vida profesional real de un veterinario. Y esas prácticas las puedes elegir tú dónde hacerlas, en hospitales, en clínicas generalistas, o si te quieres ir al zoo, o si te quieres ir, sea donde tú quieras trabajar el día de mañana, tú lo puedes elegir. Esto es una visión general de las asignaturas. La vamos a pasar porque es simplemente para que tengáis una idea general de qué asignaturas cursamos en cada año, pero me parecía más relevante si yo os decía las que bajo mi punto de vista son más importantes y las que bajo mi punto de vista yo quitaría y cuáles añadiría. Entonces luego las vemos tranquilamente. Estas siguientes diapositivas, que también las vamos a pasar rápidas, simplemente para que os hagáis una idea general, aquellos que estéis interesados, de cada curso. Esto, por ejemplo, es primer curso, tenemos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Los semestres, cuántas horas y cuántos créditos equivale por cada semestre y cada asignatura, y para que os hagáis una idea general de qué es lo que cursamos cada semestre y cada curso anual. Por ejemplo, aquí en primero, anatomía es todo el año. De hecho, cuando estaba yo estudiando en la licenciatura, anatomía, no sé si fue exactamente la primerísima clase que tuve, pero por lo menos es la primera que yo recuerdo, ¿eh? Esa es la primera que yo recuerdo, no sé si fue la primera que tuve. Y tú entras en un aula nueva para ti, con un montón de gente, que yo no había visto tanta gente junta en mi vida, y te sientas, hay un proyector y una persona que no conoces de nada te empieza a hablar en un idioma que para ti es extraterrestre. Por lo menos a mí me pasó. O sea, yo venía de bachillerato, de mis pues matemáticas, biología, química, de ciencias de la tierra, las cosas que estudias en bachillerato normal, en un idioma normal que para mí es el español, y de repente me siento y me proyectan una figura de una cabeza de un perro que estaba diseccionada, estaban músculos, empezamos así, y me empiezan a decir, sí, si os fijáis en la parte rostral, en la parte craneal y aquí en la zona medial, y claro, esos conceptos tú no los entiendes. Nadie te explica qué es la zona medial, ni craneal, ni rostral, y para mí me hablaban pues en japonés, no entendía absolutamente nada.
De hecho, creo recordar que también llegué a preguntar si estaba en la clase correcta. Pero luego cuando ves las caras de las personas y ves que todos estamos así, perdidos, dices, vale, pues era así. Luego te vas acostumbrando y esto lo hacen adrede para que tú vayas adquiriendo vocabulario de forma un poco natural. Y cuando ya terminas la clase y tienes tus apuntes y te empiezas a estudiar qué significa medial, qué significa rostral, qué significa caudal, qué significa, pues todo esto ya te va sonando un poquito más y ves que es un vocabulario normal para describirte la anatomía. Pero bueno, pues al principio es un poco chocante. Vamos a pasar estos cursos de los créditos y de las horas. Todo esto también lo tenéis en internet colgado, ¿eh? Esto lo hemos sacado de la Complutense. Todas estas asignaturas con los créditos y con las horas que corresponde a cada asignatura, os hemos puesto el ejemplo de la Complutense porque es donde estudié yo. Vale, esto también es otro ejemplo distinto, también sacado de la Complutense, la diapositiva anterior, simplemente para que veáis el horario de lo que es una carrera de veterinaria. Que ya os digo que yo me pasaba desde las 9-10 de la mañana, 8 los días que tenía seminario, que había seminarios de 8 a 9 a veces, hasta las 7-8 de la tarde. ¿Por qué? Porque la carrera de veterinaria es muy práctica. Entonces, a las clases teóricas no tienes por qué asistir. De hecho, yo muchas veces no asistí a las clases teóricas, pero a las prácticas obviamente sí. Y de hecho, de la mayoría de las asignaturas, tú tienes distintos exámenes. Tienes que aprobar un examen teórico, pero también tienes que aprobar un examen práctico. Y no sé ahora en Bolonia la nota de corte de esos exámenes, pero cuando yo fui licenciatura, había asignaturas que se aprobaban con un 5, pero luego había otras que te exigían un 6 o incluso un 7 en cada examen. Y tenías que aprobar todo por separado para aprobar la asignatura. ¿Cómo se daban? Pues yo pertenecía al grupo de mañana, quiere decirse que yo las clases teóricas las tenía por la mañana y las prácticas por la tarde me empezaban a las 3 de la tarde. Yo por la mañana, aunque me pasaba el día allí, muchas veces no iba a clase teórica. Lo que hacía era meterme en el hospital, porque tú puedes hacer prácticas optativas, luego os comentaré. Y me pasaba todo el día en consultas en el hospital o en anestesia, que estaba metido en anestesia, y aprendía una barbaridad, pero terminas reventada, porque estás allí hasta las 2:30 de la tarde, tienes media horita para comer o a veces ni eso, y luego empiezas con las prácticas por la tarde, ¿no? Entonces te pasas todo el día. Esto que pone asignaturas clave, os comento porque es el ejemplo de las asignaturas que os comenté antes que había desde primero hasta quinto. Yo, bajo mi punto de vista, hay asignaturas que quitaría. ¿Por qué? Porque yo me dedico a la medicina animal. Entonces, bajo mi punto de vista, veterinaria está un poco mal planteado para las personas que tenemos claro que no queremos dedicarnos a la producción animal, sino que queremos ser médicos veterinarios. Entonces, bajo mi punto de vista, es una carrera que te viene muy bien porque es polifacética, tiene muchas salidas profesionales, pero tienes que estudiar asignaturas que realmente el día de mañana no vas a utilizar. Entonces yo las separaría en dos carreras, en medicina veterinaria como tal y luego en producción animal otra carrera distinta. Y si hay gente que no lo tiene claro, pues que puedas cursar, en este caso, los 2 grados juntos, ¿no? De primer curso, los que tienen tic verde que he puesto son las que para mí son más importantes. Anatomía y fisiología, lo que os comentaba antes. Anatomía es el estudio del cuerpo de forma macroscópica, digamos, el ir viendo cada músculo, la piel, cada órgano. De hecho, en anatomía hacíamos disección de cadáveres porque tú estudias la parte teórica y luego en las prácticas de anatomía consisten básicamente en el reconocimiento de estructuras de animales sanos, que luego tienes otra asignatura, yo la tuve en cuarto, que se trata de hacer necropsias, es decir, una disección de estos animales, pero con patologías para irlas viendo in situ. La fisiología es lo que os comentaba antes, para mí de las asignaturas más sumamente importantes porque es el por qué ocurren las cosas. Son 2 asignaturas que a muchas personas les cuesta, y les cuesta mucho porque es un temario enorme, inmenso, a veces difícil de entender. De hecho, en anatomía, por ejemplo, mucha gente se queja de que no estudias anatomía de una especie, sino que tú estudias anatomía de, por lo menos cuando lo cursé yo, perros,
gatos por separado, porque son parecidos pero no son exactamente iguales. Perros, gatos, rumiantes, lo engloban en todo el concepto de rumiantes, de suidos, que son los cerdos, y de caballos. Entonces tú te examinabas de anatomía de 5 especies distintas y te podía tocar sea lo que sea. De fisiología también pasa lo mismo, lo que pasa es que ahí nos centramos un poquito más en perros y gatos, pero sí que estudias fisiología en rumiantes, en caballos, en suidos. Luego histología lo he marcado en amarillo porque histología y citología es el estudio también de los tejidos y de los órganos, pero a nivel microscópico. Entonces, ¿es importante? Sí, es muy importante, pero yo, por ejemplo, no lo hago. Yo no cojo una muestra y lo miro al microscopio. Depende de lo que te dediques, lo vas a utilizar o no lo vas a utilizar. Los oncólogos, los veterinarios oncólogos, lo utilizan muchísimo, sobre todo la citología. Ellos toman una muestra de un tumor, de un sobrecrecimiento, sea en el órgano que sea, y lo miran al microscopio. Y muchos de ellos ven si es cáncer, si no es cáncer, qué tipo de cáncer es, y otros muchos lo envían al laboratorio, ¿no?, para que se analice por histopatología. Entonces, esto yo no lo hago prácticamente nunca. De hecho, yo no sé histopatología, sé mirar frotis y a duras penas, porque no es mi trabajo, pero los oncólogos lo utilizan día sí día también. En segundo, si os fijáis, también tenemos anatomía en segundo, seguimos teniendo fisiología en segundo, lo estudiamos mucho tiempo, y enfermedades como microbiología, parasitología. Estas son todas las enfermedades infecciosas. Estudiamos el ciclo del bichito, es decir, estudiamos lo que es la leishmania, por ejemplo. Estudiamos la leishmania en sí, el ciclo de la leishmania, y luego aparte en una asignatura que no me acuerdo en qué curso está aquí en Bolonia, pero en otra asignatura distinta se estudia lo que es la enfermedad que te transmite este bichito y cómo tratarla, qué signos clínicos da, qué patología da en el perro, en el gato y cuáles son los últimos tratamientos, ¿no? Entonces también se estudia bastante de esto. Patología general, se empiezan a ver qué alteraciones hay en el cuerpo cuando se enferma. Y propedéutica también me parece bastante relevante porque es la exploración de un paciente, básicamente. Los vídeos que os tengo, es que no recuerdo cómo los llamé, cuando os enseño a explorar a vuestros perros y gatos en casa, que os digo, fijaos si tienen las encías de este color, de este otro, si están pálidas, si las encías están cianóticas, que es como azulado, o si están rositas, o si están rojas. Todo esto es propedéutica. Es aprender a explorar un animal correctamente, ver lo que es normal y ver lo que no es normal. Porque si no sabes explorar bien un animal, luego no puedes establecer un correcto diagnóstico. Luego, de tercero, todo el tema de farmacología, el tema de farmacoterapéutica, también es muy denso, es muy rollo para muchas personas, pero para mí es fundamental saberlo, porque en estas asignaturas se estudian no solamente los tipos de medicamentos, de fármacos que existen, sino cada fármaco. Hola Cés, hola. Se estudian estos fármacos desde que tú los inyectas en un animal por distintas vías o desde que se lo toman vía oral, cómo van cambiando dentro del cuerpo de ese animal, es decir, por qué órganos pasan, cuánto tiempo tardan en hacer efecto, dónde van a hacer efecto exactamente, cómo se eliminan. ¿Por qué es necesario saber esto? Pues por ejemplo para saber que a un perrito que tiene el riñón mal no le puedo dar ciertos tipos de fármacos porque van a dificultar la funcionalidad del riñón, ¿no? O no se debería de dar. Pues para estos temas se estudia la farmacología. Luego, tema de obstetricia y reproducción es importante, pero no todo el mundo se dedica a ello, pero sí que creo que se debería estudiar, para mí por lo menos es importante y no me dedico a ello. Estudias los ciclos fisiológicos, la reproducción de perros, de gatos, las otras especies que os he comentado, pero también las distintas alteraciones que tiene una perrita gestante. Estudias neonatología, pues por ejemplo las constantes vitales básicas de los cachorros o cuidados básicos de cachorros, algo que me parece conceptos básicos, ¿no? Radiología, diagnóstico por imagen, aquí das pinceladas, no es que vayas a saber, no sales de la carrera sabiendo hacer una ecografía ni muchísimo menos, para eso están los especialistas, pero son pinceladas básicas para que sepas un poco pues de qué va la cosa. Y luego en cuarto y en quinto ya empezamos con
cirugía, con medicina interna, el tema de las enfermedades infecciosas y parasitarias que os comentaba. Hemos estudiado antes los bichitos, ¿no? El ciclo de cómo funciona el ciclo biológico de los bichos, y ahora vamos a estudiar en sí mismo la enfermedad que producen. Y ya lo de medicina interna nos empezamos a meter con todos los órganos. Tema de zoonosis en quinto, donde pone medicina preventiva, política de salud y demás. Sobre todo el tema de zoonosis significa enfermedades que los animales nos pueden transmitir a nosotros. Eso en veterinaria se estudia muchísimo. El ejemplo de antes, la leishmania es una zoonosis. La leishmania la conocemos mucho en los perros, que los gatos también la pueden tener, pero también la podemos tener nosotros. Es una zoonosis y eso lo estudiamos también aquí. Y tema de nutrición. Tengo una pregunta pendiente de responder al final del stream de una persona que me ha preguntado precisamente qué estudiamos en nutrición, y me parece una buenísima pregunta, y de hecho me la he puesto en amarillo porque es una asignatura que podría ser muy buena, sería una asignatura fantástica en la carrera, y bajo mi punto de vista no merece la pena cómo se da. Luego os comento un poquito el porqué, luego hablamos sobre nutrición. Vale, estas son las que yo quitaría directamente, asignaturas que digo no merecen la pena. Vale, empezando por primero, tenemos bases de producción animal, etnología, etología. Etnología es el estudio de las razas. Etología lo he puesto en verde porque aquí está englobada en distintos conceptos. Eso es una asignatura que se da de etología, que es el comportamiento animal, con otras cosas. Cuando yo hice la carrera, etología era una asignatura aparte que se daba durante un año, y esa asignatura en concreto sí la cursaría. Tú tienes que tener nociones básicas del comportamiento animal. Luego ya si te quieres especializar, terminas la carrera y te haces tus 3 años de especialidad en etología. Pero tal y como está planteado aquí en el grado, que no sé qué es lo que darán de etología, creo que se va a quedar corto. Entonces yo esta asignatura en general con todo ese popurrí lo quitaría, pero sí pondría una asignatura anual de etología. Las que os he comentado, física, química, genética, todo esto a mí me sobra, porque creo que son asignaturas un poco como de relleno. La que no quitaría es bioquímica, que no la he marcado, pero bioquímica, que puede parecer una asignatura de relleno, es como las bases para aprender posteriormente fisiología. Un ejemplo que os pongo, no sé cuántos de vosotros habéis estudiado por aquí biología en bachillerato, pero hay, por ejemplo, una cadena muy conocida a nivel bioquímico de la respiración celular, el ciclo de Krebs. Bueno, pues si tú no entiendes, porque más que aprenderte de memoria, se trata de entender cómo funciona el cuerpo. Si tú no entiendes el ciclo de Krebs, a lo mejor no puedes entender cómo se hace toda la respiración celular, o no puedes entender posteriormente otros procesos fisiológicos de un animal, ¿no? Entonces yo esa la dejaría. Otras asignaturas que quitaría, todas las bases de producción, o sea, agronomía, producción animal, mejora genética, que es de segundo, cría y producción de tercero. Básicamente consiste en hacer matrices. Te pasas un año entero haciendo matrices matemáticas con conceptos relacionados sobre mejora genética de los animales. Lo quitaría. ¿Por qué? Porque yo no me voy a dedicar a ello. La gran mayoría de los veterinarios no se dedican a ello. Tecnología de los alimentos, yo también la quitaría porque yo tampoco me dedico a ello. ¿Qué es lo que hice yo en tecnología de los alimentos? En mi año fue un año entero de tecnología de los alimentos. Te enseñan a producir, por ejemplo, producir quesos, producir leche. Me refiero, más que producir leche, cómo funciona la producción de leche, a elaborar distintos tipos de embutidos. De hecho, una de las prácticas que tuve fue el hacer mortadela, el hacer salchichas. Todo esto te enseñan a nivel teórico cómo se hace y luego tienes prácticas de ello. A mí, personalmente a mí, no me sirve de nada en mi trabajo estudiar cómo se crea una mortadela. Entonces, estoy poniendo un tiempo que para mí en ese momento era muy valioso en estudio de una asignatura que no me va a ayudar en nada el día de mañana. Por eso yo separaría estos conceptos de, por una parte, producción y por otra, medicina veterinaria. Pero bueno, pues esta carrera es polifacética, tiene pros y tiene contras, ¿no? Espera, que os voy a leer en el chat. Saludos grandes. Disculpa, ¿existe una asignatura sobre medicina preventiva en la carrera? Sí. ¿Cómo prevenir que se voltee el estómago? No es prevenir que se voltee el estómago, sino medicina preventiva
se enfoca más a enfermedades infecciosas y de hecho hay una asignatura de medicina preventiva, la tienes en quinto, medicina preventiva, política sanitaria, zoonosis y salud pública. Es aquella medicina que se suelen hacer en clínicas generalistas, por ejemplo, tema de vacunas, de desparasitaciones, para intentar que estos animales no se pongan malitos. Y luego la medicina terapéutica, por así decirlo, es cuando ya están malitos, ¿qué hacemos para curarlos? Pero el prevenir que se vuelte el estómago no es parte de la medicina preventiva, sino que es cuando estudias la patología, tú tienes ciertos factores predisponentes para que se produzca esta dilatación torsión gástrica, puedes intentar ponerle medios, por ejemplo, que no se atiborren a comida, que no tengan un gran ejercicio extenuante justo después de comer. Pero justamente la dilatación volvulogástrico, que me lo preguntasteis en el otro stream, no hay una causa como tal que diga si hago esto va a pasar esta dilatación volvulogástrico. Igual que no hay nada que digas si yo no hago esto, no le va a pasar la dilatación volvulogástrico, sino simplemente tienes factores predisponentes para ello, ¿no? Si tienes un perro de raza grande, de raza gigante, que se atiborra comida y que luego te le llevas a correr al campo, tienes más posibilidades, más probabilidades de que tenga dilatación volvulogástrico. O, se me está ocurriendo, si toma alimentos que sean de fácil fermentación, porque generan muy fácilmente gases en el estómago. Cuando yo era joven, etología ni siquiera existía a nivel universitario. Es que con los años se ha ido englobando más conceptos. A ver, esto también es cierto que por fortuna la ciencia va avanzando. Entonces, este plan de carrera universitaria que tenemos ahora, pues en la edad de hace 15, 20 años a lo mejor era distinto. De hecho, hace 15 años era distinto y hace 20 años sería todavía más distinto. Entonces, bueno, tenemos pros y tenemos contras. Dios mío, crear mortadelas parece algo obsoleto. Útil años A, pero ahora, pues sí, efectivamente. Y de hecho a mí no me sirvió de nada más que para dejar de comer un montón de cosas. Yo dejé de comer un montón de cosas a raíz de la carrera, porque les empecé a coger asco a muchas cosas. En la asignatura de parasitología, cuando tuve las prácticas de parasitología, dejé de comer durante 10 años pescado, que yo era una gran comedora de pescado, pero una de las prácticas que tuve fue, nos compraron bandejas, no sé si eran boquerones, no me acuerdo qué pescado era, o truchas, un pescado de estos que venía en bandejas, que nos lo trajeron para sacarlos y verlos directamente en el microscopio, porque tenían anisakis y teníamos que ver los anisakis que vendían en esas bandejas que se comercializaban en los supermercados, teníamos que verlos en el microscopio. Bueno, pues me dio tantísimo asco ver un anisaki en el microscopio, que estaba vivo y que se me levantaba así, yo lo veía en primer plano, grande, se me levantaba, me parecía que me saludaba. En ese momento dejé de comer pescado y me ha costado 10 años volver a comerlo. Entonces sí, hay muchas cosas. A ver, luego hay gente que no es nada asquerosita para comer y luego le da igual, pero yo soy muy asquerosita para comer y me ha costado dejar muchas cosas. Estas son las asignaturas que yo personalmente, bajo mis gustos y lo que yo me dedico, yo pondría en la carrera, las asignaturas que a mí me faltan. A mí me falta que la medicina interna no sea una asignatura de medicina interna, sino que tenga distintas asignaturas profundizando más en cada uno de los órganos, es decir, que tengamos una asignatura de gastroenterología, de patología, de nefrología, es decir, de cada uno de los órganos. Y también me falta una asignatura muy importante que ni siquiera se dan pinceladas en la carrera, y es psicología de la veterinaria. Lo he titulado así, me he inventado el nombre, pero a mí me falta una asignatura que sea psicología de la veterinaria, el trato al propietario. Porque como os comenté en el stream anterior, tú sales de la carrera sin saber prácticamente nada. Si tienes muchos conceptos teóricos que realmente hasta que no los pones en práctica no los vas a procesar. Pero a nivel de trato con gente que además está preocupada por su animal,
no te enseñan absolutamente nada. Entonces, a mí me falta que me hubieran dado por lo menos unas nociones básicas de hay que hablarles así, en ciertas situaciones, por ejemplo, en ataques de ansiedad que tengan los propietarios, que ya he tenido muchos propietarios con ataques de ansiedad. Tú aprendes a solventarlos, pero en la carrera no te enseñan qué haces cuando tienes que atender a un animal y a un propietario que está teniendo un ataque de ansiedad. Cosas básicas, ¿no? Pero a mí me faltaron en la carrera.